encuentro. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Justamente ayer estaba conversando con un amigo y me decía, ¿por qué tenemos tantas enfermedades raras en nuestro mundo hoy? Realmente no tengo una respuesta para esa pregunta, pero sí, realmente cuando era un niño, por ejemplo, no escuchábamos de un montón de enfermedades y unas enfermedades tan difíciles de tratar hoy en día que los que hacen noticias dicen que los farmacéuticos son los que nos tienen enfermos con tantas vitaminas y tantas pastillas que nos meten los doctores. Te aseguro que si tú te quedas con nosotros, vas a escuchar la historia de esta amiga que dice que tuvo una enfermedad cerebral por muchos meses. Ella nos va a contar su historia. En la audición de hoy voy a conversar con mi buena amiga Isabel Rondón, quien nos va a contar cómo el Señor actuó en medio de esa enfermedad. Gracias, Isabel, por atender nuestra invitación y cuéntanos un poco acerca de usted. Bueno, soy casada, tengo 3 hijos. Voy para 33 años de casada con mi esposo. Wow. Ha sido una bendición haber conocido a ese hombre que hoy es mi esposo, porque lo que Dios da, lo da bueno. Y agradezco al Señor porque Él estuvo ahí conmigo en ese proceso tan fuerte, no me abandonó, no me dejó. Y ahora entiendo esas palabras que dijimos frente al altar, frente a Dios y frente a una audiencia, de todas esas cosas que estaríamos juntos en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez. Y pude comprender que sí, con la ayuda del Señor hemos podido cumplir con esas palabras. Usted vino porque me decía que tuvo una situación difícil de salud. Cuéntenos esa situación. Bueno, de aneurisma cerebral, ¿verdad? En ese entonces yo no sabía, ni aun mi esposo sabía lo que era un aneurisma cerebral. Uh-huh. Yo sé que un miércoles, van a ser 13 años, el 16 de junio, van a ser 13 años que me enfermé. Me dio un fuerte dolor de cabeza, pero nunca me dolió acá, uh-huh, sino la parte de atrás acá. Uh-huh. Por dentro yo sentía como que alguien había tomado mi cerebro y lo había apretado con todas las fuerzas, y mi esposo me sacó a la clínica, y ahí yo prácticamente estaba muriendo. O sea, que no hubieron síntomas antes de ese acontecimiento. No, eso fue de repente, ese, uh-huh, dolor, y luego los médicos encima de mí. O sea, yo experimenté casi lo que fue la muerte, porque sí le puedo testificar de que pude entender qué es la muerte, y lo más lindo es cuando le servimos a Cristo y sabemos cómo estamos, porque ya cuando estaba muriendo levanté mi mirada hacia arriba, ahí en emergencia, y le pregunté al Señor por dentro: Señor, ¿hay algo que arreglar en mí? Porque sabía que estaba muriendo. Todos, mi esposo, mis hijos estaban llorando. ¿Usted sentía que se estaba muriendo o sabía que se estaba muriendo? Sí, yo sabía, porque los médicos estaban encima de mí, mi esposo, mis hijos lloraban, mi esposo me daba y me decía: amor, por favor no. Y la paz que yo sentía, uh-huh, yo he sentido paz, la paz que Dios nos da, pero nunca había sentido una paz como en ese momento. Wow. Era terrible, porque ya esa vena de acá ya estaba bien tensa y mi pupila casi dilatada, todo el mundo estaba llorando. Usted entonces le da crédito que porque Cristo estaba en su corazón, usted sentía una paz, que estaba lista para morir, es lo que me está diciendo. Sí, porque le dije: hay algo que arreglar. Yo le pregunté por dentro, yo me hice un autoanálisis y le dije: hay algo que arreglar, Señor, porque yo sabía que me estaba yendo. Cuando yo entendí que no había nada que arreglar, yo le dije: Señor, estoy lista. Pero en un momento el Señor me dijo: no, todavía no. Y volvió y me restauró. Pero fue fuerte lo que pasé, fue fuerte. Entonces, ¿hubo una cirugía? Sí, porque duré 7 días aquí en la clínica, y la neuróloga me dijo: no, yo te voy a dar de alta, pero te voy a mandar a Santo Domingo porque no estoy conforme. No salió nada en la tomografía. Luego me enviaron a Santo Domingo y me hicieron una angiografía, un estudio más profundo, y luego salió el problema. Eso fue terrible. Para hacerme eso y meter una camarita por dentro de mi cerebro que llegó allá, me detectaron que tenía aneurisma. Uh-huh. Y el Señor me aguantó ahí casi un mes con esa aneurisma creciendo.
¿Sabe por qué? Porque yo sentía una presión terrible desde el huesito acá de final de la columna hasta la mitad de mi cabeza. Yo sentía esa presión tan fuerte. Cada vez que iban los médicos me decían, ¿cómo te sientes? Yo le decía, yo me siento bien, pero siento esa presión. Pero sufrí mucho porque los medicamentos que a mí me ponían para ese problema, yo sentía que me aserraban los brazos. Eran fuertísimos. Eran muy fuertes. Y yo nada más le decía, Señor, pero no me dejes sufrir tanto, levántame ya. Yo no sabía que un ser humano podía sufrir tanto. Y bueno, me hicieron todos los estudios, salió el problema. Y el médico me dijo, hay que operarte. Y yo simplemente lloré. Y dije, Señor, porque toda mi confianza estaba puesta en Él. Y dije, oye, Señor, no tengo miedo, no tengo temor. Era tanto así que cuando me iban a preparar para entrar a cirugía, yo le dije, bueno, Señor, me van a entrar a cirugía, ¿sabes qué? Si no despierto, yo estaré en tu presencia, pero si despierto, yo voy a testificar. Y qué lindo que me pasó. ¿En ese momento, antes de la cirugía, le preocupaban sus hijos? No. ¿No? No, porque yo sabía que aunque el Señor me levantara y me llevara con Él, yo dejaba a mis hijos en buenas manos, porque tengo un esposo excelente, no perfecto, pero un esposo que estuvo ahí conmigo en todas. Y mis hijos, yo sabía que lo iba a dejar en buenas manos. Por eso le dije al Señor, si no despierto, estaré allá contigo. Y si despierto, pues yo voy a testificar. Y aquí la prueba. Antes de la operación, usted dice que tenía dolores permanentes. ¿Qué era más fuerte, el medicamento o el dolor? No, ya el dolor que yo presenté cuando me enfermé, que fue aquí atrás, ya no lo sentía. Solo esa presión tan fuerte en toda mi columna, hasta la mitad de la cabeza. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué me siento así? Porque duré interna todos esos días, ya en la UCE, en Santo Domingo, y mi neurocirujano de cabecera es Pedro Pablo Díaz. Y ellos todavía ellos dicen que ellos no saben todos los casos que habían tratado, nunca habían tratado un caso como el mío. Y a él se le había muerto una paciente o un paciente no hace mucho, él no quería operarme porque yo era una bomba de tiempo. Sí. Entonces en ese entonces yo no sabía qué es lo que era un aneurisma. Cuando mi esposo se dio cuenta, aneurisma, y comenzó a indagar, a preguntar, mi esposo dice, oye Dios, ¿cuánto sufrió? Él también tiene su testimonio aparte, porque yo estoy contando de lo que viví. Claro, pero él sufrió también. Bien fuerte, bien fuerte. Y cuando llegó ese momento de la cirugía, le dije, bueno, Señor, aquí estoy. Cuando comenzamos la conversación, usted me dijo que había sido un milagro. ¿Por qué cree que fue un milagro? Creo que fue un milagro porque cuando estaba en cirugía, la aneurisma estalló. La aneurisma estalló y mi cerebro se llenó de sangre. Entonces la cirugía duró casi 7 horas. Cuando el médico salió, le dijo a mis familiares que estaban fuera, fue un éxito, pero ella va a quedar del lado izquierdo, imposibilitada. En ese entonces ellos no habían hablado, luego nos dimos cuenta. Imposibilitada del lado izquierdo porque la aneurisma estalló y mi cerebro se llenó de sangre. Pero ahí estaba Dios, dándole las instrucciones a ellos que debían de hacer en ese caso. Cuando desperté, el doctor entró. Yo cuando desperté, que abrí mis ojos, yo veía todo dando vuelta. Todavía mi vista no se afirmaba hasta que yo pude ver que mi vista se afirmó. Yo abrí mis ojos y yo llamé a una enfermera, lo recuerdo perfectamente. ¿Cuándo me van a hacer la cirugía? Y yo no me daba cuenta que yo estaba llena de aparatos, y cuando ella me dice, pero mi amor, tú tienes cirugía hace rato. Entonces yo caí en sí y yo comencé a tocarme. Yo estaba llena de vendas. Sí. Y comencé a mirar así todos los aparatos. Y a ratito entró mi médico y me dice, Isabel, ¿tú sabes quién soy yo? Digo yo, sí. Y se sorprende y me dice, ¿cómo yo me llamo? Yo le digo, Pedro Pablo Díaz. Y se sorprende, me dice, te voy a hacer una serie de pruebas. A ver, tú me vas a decir, este dedo yo lo voy a mover de aquí para allá y de allá para acá, y tú vas a mirar. Y él hacía así y yo miraba con mis ojos.
Él me dijo, Isabel, tú levanta las manos. Y con todo el aparato yo levanté mis 2 manos. Y él se sorprendía. Y luego me dice, Isabel, tú levanta los pies. Y los 2 pies los subí con todo el aparato. Y ese hombre se sorprendió, salió de allí impactado. Y le dijo a mi familia, ella habló, ella reaccionó. Oiga, y después yo como estaba ahí, yo no sabía de nada de eso. Eso según mi familia me dicen. Oiga, y qué terrible, qué maravilloso. Dios, como Dios sorprende a los médicos. Porque ellos son, ¿verdad?, los que tienen la ciencia. Sí. El mismo Dios se la ha dado. Y ellos hoy en día dicen, oye, pero es que tú vienes. Porque para ellos usted iba a quedar imposibilitada de todo el lado izquierdo. Sí, ese es el mejor, lo que es José Joaquín Puello y Pedro Pablo Díaz son los 2 mejores cirujanos, neurocirujanos del país, los mejores bregaron conmigo. Y ellos decían que no le había llegado un caso que lo sobreviviera. El único caso fui yo. Entonces, mi familia muy maravillada de lo que Dios había hecho. ¿Qué le dijo a Dios usted cuando despierta? Yo estaba maravillada porque aún yo me veía en esa situación. Yo digo, pero Dios mío, tengo una cirugía y estoy como si no me han hecho nada. Y ellos se maravillaban porque los pacientes que operaron ahí junto conmigo, algunos de otras cirugías murieron. Solamente sobreviví yo. Y eso es otra historia que tengo que contar, pero a la semana ya yo estaba ahí en sala, y toda mi familia maravillada. Cuando me dan la de alta, me fui a la casa de mi suegra, y todavía tenía las grapas acá. Sí. La tenía, y recuerdo que un domingo, Día de los Padres, amanecí que no tenía apetito, algo raro estaba ocurriendo en mi cuerpo, luego de que estábamos celebrando, de que Dios hizo la obra como Él quiso, ¿verdad? Y luego mi hermana me ve como que se me está hinchando aquí esta parte, y yo no tenía apetito, comencé a vomitar. Comenzó a darme el mismo dolor que me dio cuando comenzó el aneurisma aquí en mi cuello. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz. ¿Cuál sería su mensaje a aquella persona que tal vez nos está viendo en una cama de hospital en este momento y ha perdido esperanza? Esa persona que pudiera estarme viendo, ¿verdad?, que no le sirve al Señor. Mi consejo para él es que se aferre a Cristo, que se aferre a Él, porque si a Él le place sanarnos, Él nos sana. Tanto instantáneamente que no tengamos que pasar por el proceso de cirugía, y tanto como si Él lo permite, pero que Él nos ayude a salir y podamos testificar. Que se aferre al Señor, porque yo le servía al Señor y estaba tranquila y confiada que Él hiciera conmigo como Él quisiera. Pero una persona que tiene un problema de salud y que no tiene a Cristo, ¿qué esperanza tiene? Porque los que están sin fe y sin esperanza son seres humanos como nosotros, pero nuestra esperanza en Cristo es que si morimos, para Él morimos. Si Él nos place, si le place a Él dejarnos aquí, es para que vivamos, pero que testifiquemos de su grandeza. Y le digo que con Él se puede. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Gracias por haber estado en la sintonía de tu programa Encuentro, y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.